en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, en titulares. En noticia palestina, crece la condena por el asesinato de la periodista Arif Abu Akleh de la cadena Al Jazeera en la Cisjordania ocupada. El medio de comunicación y el presidente de Palestina señalan a Israel como responsables del flagrante ataque, mientras que los sionistas se desligan de su responsabilidad. Lo analizamos. En noticia Ecuador, ¿por qué son las cárceles del país epicentro de frecuentes masacres? ¿Cómo se expresa esa excesiva violencia fuera de las prisiones? Preguntas claves tras un enfrentamiento, el último de ellos en la cárcel de Santo Domingo de Sáchilas, en donde murieron 44 reclusos. Hay cientos de heridos. En noticia Paraguay, aquí el titular. El asesinato del fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico ocurrido en Colombia apunta a un plan continental para cegar su vida, según autoridades locales. En la investigación se involucra el FBI y la DEA. ¿Qué hechos investigaba Marcelo Pezzi? Vamos a verlo. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia palestina, fuerzas de ocupación de Israel asesinan a una periodista del medio Al Jazeera en la Cisjordania ocupada, como parte de las operaciones contra el pueblo palestino de manera sistemática. A pesar de que llevaba su chaleco de prensa y casco protector, la periodista Shireen Abu Akleh fue alcanzada por un francotirador que llegó a su cabeza durante una redada del ejército israelí en Jenin, al norte de la Cisjordania ocupada. El primer ministro palestino responsabilizó a Israel de la muerte de la veterana reportera. Hacemos totalmente responsable a Israel por este asesinato, mediante el cual pretendía borrar la libertad de expresión y la realidad de Shireen Abu Akleh y sus colegas transmiten al mundo sobre los crímenes de la ocupación en Jenin, Jerusalén y en todos los territorios palestinos. Israel quiere silenciar la libertad de expresión y la voz de la prensa, así como la verdad que transmiten la atrocidad de la ocupación israelí y sus crímenes. Asimismo, el gerente de producción de la red de noticias Al Jazeera, Mohamed Moawad, señaló que el ataque fue deliberado. Consideramos esto algo intencional, porque la bala pegó exactamente en el área bajo sus oídos que no está cubierta. Por lo que básicamente lo que ocurrió es que Shireen murió inmediatamente en el piso. Fue un ataque deliberado. Consideramos que fue asesinada deliberadamente. También Al Jazeera expresó a través de un comunicado que la muerte de la corresponsal se produce un año después de que un ataque aéreo destruyera una oficina del medio de comunicación en Gaza, donde también estaba la agencia de noticia Associated Press. Un residente del campo de refugiados de Jenin, Iyad Handa, denunció que esas acciones son frecuentes. Israel ataca todo lo que se mueve. Un periodista, una anciana, un niño. Varios niños fueron asesinados en el pasado en el campo de refugiados de Jenin. Varios periodistas resultaron heridos. Esta no es la primera ni la última vez que sucede. Incluso nuestros mayores, cuando van a rezar a las mezquitas, les disparan. En la operación donde murió Abu Akleh, también resultó herido otro periodista y un fotógrafo. Testigos del lugar destacaron que el ejército llegó disparando a los periodistas. Cuando los periodistas llegaron aquí, se sorprendieron porque las fuerzas de ocupación estaban cerrando la calle con sus vehículos militares y luego comenzaron a disparar contra los periodistas. La mártir Shireen Abu Akleh cayó al suelo en el campamento de Jenin. También Ali Al-Samudi, otro periodista, un periodista local, resultó herido aquí, pero estaba en un área protegida. La muerte de la reconocida periodista se produce en una escala de ataques en la zona, donde un total de 31 palestinos, 3 árabes israelíes y al menos 18 habitantes de Israel han muerto desde el pasado mes de marzo, según indican medios de la región.
Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Shuruk Duca, activista del Movimiento de Solidaridad con Palestina, Al-Awada. Nos acompaña desde Carabobo, aquí en Venezuela. Shuruk, bienvenida a Noticia de Telesur. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. Varios hechos, primero desde la coyuntura tan dolorosa como es el asesinato de una muy reconocida periodista que tenía larga experiencia en esta zona. Hay toda una información que indica que había un punto clave que era ella. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué asesinar a una periodista tan reconocida en Palestina? Sí, Tatiana, bueno, hay que primero acotar que es la política continua de Israel. Buscar acallar su voz, esta periodista reconocida, más de 24 años, toda Palestina y el mundo entero acostumbrado a su rostro, a su voz, a su ímpetu, ¿no? Su lucha, siempre ella diciendo que, bueno, por más que se enfrentara a esto, ¿no? A este régimen criminal y que, por supuesto, su trabajo estaba siempre en peligro, es acallar la voz, es buscar de alguna forma, ¿no? Silenciar una vez más las voces del pueblo palestino, es dar además a una periodista tan reconocida como Shirin Abu Akleh, que en paz descanse, pues digamos, puede ser golpear el honor, ¿no? Del pueblo palestino, golpear un poco la dignidad. Pero como te digo, es la política continua de opresión y de crimen de Israel. No solamente contra Shirin, sino normalmente contra todos los periodistas palestinos, contra las agencias de periodismo, porque quieren silenciar sus crímenes, quieren silenciar el apartheid, quieren silenciar a toda forma, a través de medios de comunicación como televisión, radio e inclusive por las redes sociales, están buscando silenciar y criminalizar a los activistas, a los periodistas y a todo aquel que alce su voz por Palestina. Shuruk, y desde esa misma perspectiva, teniendo en cuenta que Al Jazeera y esta reconocida periodista se encuentran, además, la sede central de Al Jazeera es del gobierno catarí, está en Qatar, eso es claro, notorio para todo el mundo, imposible que Israel no lo sepa. Incluso en medio de esto, las implicaciones que pueda tener, y me refiero además a hechos diplomáticos y políticos. Mira, por ejemplo, lo que dice el ministro de Catarí de Asuntos Exteriores. Además de que condena el hecho, él llama a detener el terrorismo de Estado de Israel y señala que resulta imprescindible colocar fin, apoyo incondicional al régimen de ocupación de Israel. Es lo que dice el ministro de Exteriores de Qatar. Sí, bueno, eso creo que es lo más lógico, ¿no, Tatiana? Pero es importante que no solamente se quede en comunicados, que la muerte de Shirin no haya sido nada más hoy. O sea, que su muerte no va a callar primero las voces, pero también que no debe callar las voces de nadie. Y que además se tiene que hacer un llamado a toda la comunidad internacional, que además es cómplice de estos crímenes a diario contra la periodista Shirin y contra todos y cada uno de los palestinos que son asesinados a diario. La política de todos los gobiernos árabes del Medio Oriente y de la comunidad internacional en sí tiene que cambiar y no se puede seguir normalizando el régimen de apartheid israelí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? La comunidad internacional no es que no solamente no sanciona, y nosotros las hacemos responsables además por la muerte de Shirin y por la muerte de todos los palestinos que son asesinados a diario por balas de ocupación de este régimen colonial. No es que solamente no sanciona a este régimen criminal, sino que es que los apoya y constantemente realizan tratados, bien sea comerciales, militares y de toda índole con Israel. Pues lamentablemente Estados Unidos, Canadá, Occidente, y las monarquías del Golfo, por eso llama la atención también la postura que asume Qatar, porque las monarquías del Golfo se han acercado en los últimos tiempos, sobre todo por un asunto que bien has dicho, lo económico, se han acercado más a Israel.
Así es, correcto. Esto es hora entonces ya de que esas monarquías y de que Occidente ponga fin, porque lamentablemente cuando se trata de Israel, sobre todo Estados Unidos, el imperio y de las demás potencias que siempre apoyan a Israel, bien sea en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ante otras instancias, pues es el niño mimado, ¿no? Siempre está gozando de impunidad. A Estados Unidos se le olvida lo que son los derechos humanos, se les olvida todo lo que es la normativa internacional cuando se trata de Israel. Entonces es hora de que todos, la comunidad internacional tome acciones contundentes y firmes como sanciones, boicot y desinversión a este régimen colonial israelí, hasta tanto no respete la legislación internacional y no acate y apegue todas las resoluciones que viola constantemente desde hace 74 años. ¿Cuántas resoluciones, Shuruk? ¿Recuerdas la cifra? Bueno, ¿Cuántas resoluciones se han emitido desde Naciones Unidas que han sido incumplidas, pero que no son exigidas por esa llamada comunidad internacional? Sí, aproximadamente más de 60 resoluciones de Naciones Unidas, sin contar, Tatiana, todo lo que viola en cuanto a la Corte Penal Internacional, el muro del apartheid israelí, también respecto a las armas nucleares que posee en Dimona, y el compañero que sigue además preso, Mordechai Vanunu, que es algo que hay que mencionar que muy poco se habla, ¿no?, de las armas nucleares de Israel, entre muchísimas otras, ¿no? La Convención de Ginebra, además de que esto que ocurrió hoy, este dolor para el mundo árabe, para el pueblo palestino, este dolor de la muerte, del asesinato vil, a sangre fría y criminal, bien premeditado, ¿no?, que se estima que fue por un francotirador israelí, debe ser sancionado. Israel dice que fueron unos terroristas palestinos, pero hoy no hay una sola prueba de ello, sin embargo en eso se sostiene. Pero desde otro lado se exigen distintos gobiernos y organizaciones de derechos humanos también que acompañan la causa palestina, que debió haber una investigación independiente. Pero ¿cuántas veces habrás escuchado, Shuruk, que debió haber investigaciones independientes que se quedan también en exigirlo, pero ahí se quedan? Así es, Tatiana, hay decenas de denuncias sobre agresiones diarias a periodistas palestinos por parte de esta ocupación y este régimen criminal. Decenas, bien como acabas de decir, pues hay decenas también de documentos y de comunicados y de investigaciones que supuestamente se abren, pero no hemos visto una sola sanción al régimen de apartheid israelí. En cambio, Occidente, lamentablemente, sí grita y hace todo su alarde cuando son conflictos que a ellos les conviene. Sin embargo, pues Palestina lamentablemente es silenciada por el lobby sionista israelí, por los grandes medios de comunicación, que además, por cierto, aprovecho a denunciar, muchos de ellos, la BBC, CNN, entre otros grandes medios de comunicación, colocaron como titular "Muere periodista palestina", cuando eso no debe ser así, ¿no? Cuando no es tratado, además, otros temas, otros conflictos, no son tratados de esta forma. Entonces allí ya se ve el complot y el lobby sionista, además, cómo juega a través del poder que tiene en los medios internacionales. Nuestro llamado es, de verdad, de condena, y además de condenar a la comunidad internacional completa, es a que se tomen acciones contundentes, a que realmente tanto las comunidades internacionales como los gobiernos del mundo, las sociedades, los activistas, organizaciones, pues no dejen de hablar del tema de Palestina y además se presione ante las instancias correspondientes y se obligue de una vez por todas a que se sancione al régimen israelí y acate la legislación internacional. Entre otras cosas, el comunicado de Al Jazeera es bastante claro y contundente, es decir, no deja ninguna duda acerca de su postura. Dicen, es un flagrante asesinato, violando leyes y normas internacionales. Fuerzas de ocupación de Israel asesinaron a sangre fría a la corresponsal de Al Jazeera en Palestina, atacándola con fuego real temprano esta mañana mientras realizaba su deber periodístico, claramente usando un chaleco que la identifica como periodista. Eso es parte del comunicado del medio catarí Al Jazeera. Sin embargo, vemos que muy pocos medios de comunicación, me refiero a los medios y la media corporativa internacional, ha replicado en su totalidad el comunicado.
Y de allí entonces tampoco se ha dicho, muy poco por lo menos, nosotros en Telesur sí, por supuesto que le mantenemos el seguimiento a esto, que el gobierno palestino anuncia que llevará este asesinato ante la Corte Penal Internacional. Pero, ¿qué expectativa hay al respecto? ¿Qué crees? Bueno, ojalá, Tatiana, que esto traiga consecuencias, por fin, que traiga consecuencias. Y como te digo, bueno, como digo, es el seguimiento. Hay que seguir presionando, hay que seguir buscando todas las instancias para que se boicotee y se sancione de una vez el régimen de apartheid israelí. De hecho, iba a comentar que recientemente vi una noticia que en el Haaretz, en el diario Haaretz israelí, salió, al parecer, no sé si 100% está confirmada la noticia, pero sí que ellos habían admitido que sí habían asesinado a Shirin Abu Akleh, a esta reconocida periodista que el pueblo palestino y todo el mundo árabe solidario con la causa palestina, pues está hoy de luto y que marcó un día negro y muy triste en la historia, un día más, lamentablemente, en la historia del pueblo palestino. Lo último que teníamos es que el primer ministro de Israel había dicho que se desligaban de cualquier responsabilidad y esto, que habían sido de una manera, como siempre bien sabemos, que buscan culpables en otro lado, supuestos terroristas palestinos, fue lo que habían dicho, así que estamos pendientes de eso que nos dices. Pero para finalizar, ¿qué puede ser realmente una condena ejemplar que detenga el apartheid del gobierno de Israel contra la ocupada Palestina, con Cisjordania? Que los gobiernos del mundo detengan todos los acuerdos comerciales y militares con el régimen de apartheid israelí. Que todas las organizaciones, universidades, etcétera, empresas, todos corten de una vez por todas las relaciones que tengan. Que Estados Unidos deje de enviar dinero para sostener la política colonial del régimen israelí. Que Canadá, que Australia, que Occidente, que Europa deje de seguir gozando, ¿no? Brindando la impunidad a este régimen colonial de Israel. Esa es la forma de sancionar de una vez por todas a Israel, es cortando todo tipo de relaciones, bien repito, comerciales, militares y de toda índole con el régimen israelí. Eso lo ha hecho Venezuela, que tiene la correa bien apretada y así se le venga el mundo encima, toma estas decisiones, pero hay otras naciones que no lo hacen, Shuruk, esa es la realidad, mucho menos Estados Unidos con todo el lobby sionista que hay entre republicanos y demócratas. Sí, así es. De hecho, bueno, son responsables también todos los países, aquellos que votaron por la división del pueblo palestino, ¿no? Por la división no del pueblo palestino, por la división de la tierra palestina. En ese, por cierto, pronto que se va a conmemorar los 74 años de la Nakba, de la catástrofe palestina, que ha sido además una catástrofe continuada. Todos esos países que votaron en su momento por partir a Palestina son responsables, y creo que como causa de la humanidad es hora ya de que cada uno de estos pues reflexione y tome acciones contundentes, como lo ha hecho Venezuela, como lo han hecho muy pocos países, lamentablemente, ¿no? Gobiernos del mundo, por intereses lamentables y nefastos como los intereses comerciales y militares. El llamado es además también a la sociedad común a boicotear a Puma, a boicotear a HP, a boicotear a SodaStream y a las diferentes marcas que sabemos que tienen vínculos directos y que, por supuesto, comprando estas están avalando de una u otra forma un régimen de apartheid que debe finalizar, así como lo dijo Mandela. Nuestra libertad no es completa sin la libertad del pueblo palestino, y eso... Shuruk. Mandela dijo eso. Y con esas palabras, recordando a Nelson Mandela, te despido, Shuruk. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, ¿por qué son las cárceles del país epicentro de frecuentes masacres? ¿Cómo se expresa esa excesiva violencia fuera de las prisiones? Preguntas clave tras un enfrentamiento en la cárcel de Santo Domingo de Sáchilas, en donde murieron 44 reclusos. Hay decenas de heridos. Vamos a contarles, a informarlo y analizarlo al volver en Es Noticia. ¿Qué le pasa? Se peleó con la novia. Es su fiebre. Ma, Lucía, en realidad, yo... Ya sé. ¿Estás contento por algo? Bueno, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Existen noticias que requieren un análisis profundo. En este espacio usted encuentra los temas más importantes de cada día, que son examinados junto a los mejores analistas. 3 temas, una arista, porque el mundo constantemente es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur.
En noticia, Ecuador, atacar el narcotráfico y la delincuencia son las prioridades ahora para el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Los motines y masacres entre bandas en cárceles son un asunto frecuente y en las calles también se expresa esta violencia. En los últimos 2 años, las cárceles de Ecuador se han convertido en escenario de violentos ataques entre reclusos, según las autoridades, debido a disputas entre bandas relacionadas con el narcotráfico. Estos enfrentamientos serían por el control al interior de los centros penitenciarios, así como por las rutas de exportación de droga, presuntamente vinculadas con carteles mexicanos. El último baño de sangre tuvo lugar en la cárcel de Santo Domingo de Sáchilas, al oeste de Quito, en el que murieron 44 reclusos, varios resultaron heridos y una veintena se fugó. En abril de este año, otro motín en el centro penitenciario de Cuenca dejó 20 víctimas mortales, con los que se calculan más de 400 presos asesinados en medio de enfrentamientos en las cárceles, incluidos los 320 del 2021. El panorama al interior de las cárceles se agrava por la situación del hacinamiento, que de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, es superior al 40% y en algunos podría llegar al 80%. En las 65 prisiones del país, con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 35.000 privados de libertad. Un informe de la CIDH, en marzo, señalaba que el sistema carcelario ecuatoriano está debilitado por el abandono del Estado y la ausencia de una política integral, así como las malas condiciones de reclusión. La situación de violencia también se ha desatado en las calles, particularmente en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas, con un incremento del 70% en los asesinatos, donde según los datos de las autoridades, opera la mayor cantidad de bandas y células delictivas. Persisten las muertes violentas y robos pese a los controles policiales por el estado de excepción decretado hace más de una semana por el presidente Guillermo Lasso. Allí los hechos, seguimos sumando información, entendiendo esto que está pasando en distintas partes del país, en particular, epicentros son los centros carcelarios. Para ello, a esta hora, nuestro corresponsal en Quito, Orlando Pérez. Hola Orlando, muy buenas noches. Cuéntanos de esta situación después de lo que sucedió en esta cárcel la víspera. Hoy había también información de nuevas tensiones dentro de este centro penitenciario, así que te preguntamos de este panorama general. Claro que sí, Tatiana, qué gusto volverte a ver. Un saludo a la audiencia de Telesur en América Latina y en el resto del planeta. La situación de las cárceles, como ya se ha mencionado en algunos espacios de análisis, es un síntoma de una serie de problemas, o como dicen los expertos, es multicausal y la respuesta sigue siendo policial, aunque suene cacofónico o inverso, pero es así. Es decir, el problema no es solamente detener, hacer controles, sino que hay otros factores que influyen en esto. Yo apuntaría a 3 fundamentales que se están considerando incluso en debates y en espacios de reflexión sobre el tema. El primero, evidentemente no hay una estrategia del gobierno, no hay una política pública clara de asumir la inseguridad como una tarea principal, a pesar del discurso, a pesar de los relatos del gobierno, pero que de ahí no pasan, de discursos, de relatos. Es más, en este primer punto lo que se plantea es que va a recibir el apoyo de Colombia, Estados Unidos. Ahora Guillermo Lasso se encuentra en Israel pensando que con ese apoyo va a resolver un problema que requiere de suma urgencia. El segundo tiene que ver con el tema estrictamente del narcotráfico, y tú sabes, Tatiana, por lo que hemos incluso analizado en varias oportunidades, el incremento incluso hasta de 100 veces, hasta de 3 veces en determinados momentos de la producción de cocaína en Colombia que pasa por el Ecuador y que efectivamente no tiene control. Porque el gobierno de Ecuador se plantea como uno de sus éxitos el haber incautado más toneladas, pero lo que dicen los expertos es que por cada tonelada incautada hay 3 que no se incautan. Y este tema se traslada al tercer elemento, que es el de las cárceles. Y ahí veríamos un elemento que es clave, es las cárceles como problema interno y las cárceles desde fuera. Y desde afuera hay un problema que parecería paradójico lo que te voy a decir, Tatiana, pero es cierto. En el estado de excepción del presidente Lasso, decretado en 3 provincias, hasta el 6 de mayo se habían detenido a 533 personas y en los últimos días quizás aumentó ese número. ¿A dónde van a parar esas personas? Muchas de ellas son detenidas incluso bajo la sospecha
de que no estuvieron bajo la ley o cumplieron las normas. Otros porque no tenían documentos, pero en el Ecuador hace tiempo atrás que no se puede sacar la cédula de identidad, el pasaporte, la licencia de conducir. Entonces, si hay ataque a la delincuencia o hay controles y operativos por el estado de excepción, lo que hace la policía es llevar más presos a las cárceles, y en las cárceles nadie quiere estar porque, como se mencionaba ya en algunos espacios, entrar a la cárcel es prácticamente estar condenado a muerte, y eso explica que se quieran fugar decenas o centenas de presos. Por lo tanto, aquí se resumiría en estos 3 puntos un tema mucho más complejo, que además se traduce en lo otro. Cuando hay violencia en las calles, la única respuesta es policial, pero no se resuelve el problema del desempleo, el control del narcotráfico, y tampoco una política que elimine y dé por ya erradicada la corrupción en la policía. Hace poco se destituyó a varios policías, alrededor de 300, porque estaban vinculados a negocios de lavado de dinero, y ahora aparecen también 3 generales del ejército o de las Fuerzas Armadas vinculados a esos negocios, y la propia presidenta de la Comisión de Pacificación, la señora Nelsa Curbelo, dijo que los líderes de las bandas criminales al interior y fuera de las cárceles reciben protección policial, así que esto es bastante complejo para poderlo resolver de una sola forma. Pues realmente muy, muy complejo, y se requieren decisiones y resoluciones además estructurales que parece que no son las que están ahora. Gracias, Orlando. Un abrazo. Vamos a sumar todos estos hechos para el análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Ancieta, experto en relaciones internacionales, nos acompaña desde Quito. Ernesto, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Ernesto, vemos que no solamente hay violencia dentro de las cárceles, sino que es excesiva y es realmente pavorosa, porque no se matan los unos a los otros solamente con balas, es que se decapitan. De las maneras más espantosas vemos lamentablemente lo que sucede desde el año pasado de una manera mucho más frecuente en las cárceles en el país. Pero lo primero es, ¿quiénes se enfrentan contra quiénes para tratar de entender qué es lo que pasa dentro de las cárceles ecuatorianas? Bueno, la mayoría de expertos, incluso la misma policía, mencionan que lo que nosotros estamos observando es lucha entre bandas de crimen organizado, y que estas bandas están o bien disputándose rutas del narcotráfico, o bien se están disputando el control de las cárceles, o bien se están disputando, porque a veces al parecer es dentro de cada una de estas organizaciones, liderazgos. Entonces, de hecho, el gobierno ha cambiado la narrativa unas 2 o 3 veces, siendo una de las últimas que el problema es el de los traslados. ¿En qué lugar o en qué lugar no algún líder de alguna organización se encuentra preso? ¿Cuál es el problema con esta narrativa? Que lo que hace es enfocar la problemática en la inmediatez de los homicidios en las cárceles, y poco se menciona que, un ejemplo muy simple, de todos los presos que se encuentran en el Ecuador, se estima que el 40% no tienen sentencia, y muchas de esas personas que no tienen sentencia también resultan muertos en las masacres carcelarias, y insisto, muchos de ellos ni siquiera están vinculados o están en prisión por delitos violentos, sino en lo que podríamos denominar delitos de pobreza. Entonces, la simplificación que hace el gobierno diciendo esto se reduce a bandas internacionales o a disputas de bandas internas no es del todo cierto. Que existe un buen componente de narcotráfico en todo lo que está sucediendo, yo te diría que sí. Es uno de los 3 pilares fundamentales. Sin embargo, también hay que mencionar la desinstitucionalización, que viene básicamente desde el año 2018 con fuerza, unas medidas que podríamos catalogar de neoliberalismo. Uno diría, bueno, pero esto es economía, que tiene que ver con las cárceles. Justamente la falta de asignación de recursos, de políticas, la desestructuración del Estado tiene consecuencias, y también tiene que ver, más allá de esta desestructuración institucional y la presión externa del narcotráfico, también tiene que ver con una, si uno quiere decirlo, falta de políticas por parte de este gobierno. El gobierno actual es directamente responsable de lo que está ocurriendo, porque para él el tema de las cárceles no es una prioridad, y lo ha hecho saber varias veces. Solo hay que tomar en cuenta que la culpa siempre es de alguien más, y eso, cuando uno ejerce el poder,
es difícil de sostener porque estás hablando de un asunto que cae directamente en la administración interna del país. No estamos hablando de relaciones internacionales o presión externa, que es algo difícil de controlar. Aquí tú estás hablando de políticas internas. Todo tiene que ver además con el modelo que impera en un país, porque esa es la base para el desarrollo de la nación. Hay un punto que también llama mucho la atención, Ernesto, y tiene que ver con el tipo de armas que se utilizan. Algo tiene que suceder para que exista todo un proceso hasta que llegan esas armas al centro penitenciario. No llegarán de la nada, porque además estamos hablando de armas que no son fáciles de conseguir. Excelente, sí. De hecho, si uno hace un análisis de lo que se ha encontrado, en una cárcel en cualquier lugar del mundo puede encontrar objetos cortopunzantes, algo hechizo por parte de los presos. Acá tú estás hablando no solo de pistolas, sino de armas largas, armas automáticas, granadas, lo que uno podría catalogar elementos de uso militar. ¿Cómo llega esto a manos de los presos? ¿Cómo pasan los filtros? Y en última instancia, digámoslo de esta manera, ¿quién está a cargo de las cárceles? Si uno hace el análisis en los últimos años que ha sucedido con el tema de seguridad, tú tienes que la policía básicamente se hace cargo del sistema carcelario más o menos a partir de 2019 y ahora totalmente desde 2021, adquiriendo una cantidad de poder enorme y no respondiendo de manera adecuada. El ministro del Interior y el encargado de cárceles son gente que viene de Policía Nacional. Entonces ahí tú estás hablando de un tema absolutamente grave que es la corrupción. Y decirlo en voz alta puede sonar complicado porque la corrupción es algo que uno diría es transversal a Latinoamérica, parte de la idiosincrasia. Aquí estamos hablando de niveles de corrupción elevadísimos, donde no solo son las cárceles, sino oficiales de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, están vinculados con sistemas de piramidación, de lavado de activos, acusaciones muy serias, que no son solo acusaciones. El aliado principal de este gobierno, los Estados Unidos, levanta visas a un puñado de generales sin dar los nombres. ¿Por qué? Porque estaban vinculados a actividades del narcotráfico y el crimen organizado. Y hay que decir las cosas como son. La guerra contra las drogas, como está concebida actualmente, no funciona porque da los estímulos equivocados. Estructuralmente está diseñada para hacer que el negocio cada vez sea más rentable. Hay factores, insisto, también de carácter externo, los vínculos con el aumento de la producción de coca en Colombia, que se supone que no debería subir, pero todo lo contrario, más allá de la propaganda, es que sigue subiendo desde hace algunos años atrás y afecta al Ecuador, evidentemente, porque esta es una presión que excede el ámbito de la violencia, empieza claro, a meterse en el esto tiene Estado. que ver además con acciones de carácter internacional, pero fíjate, Ernesto, que aquí hay un punto interesante y clave para el análisis sobre el fracaso de la lucha contra el crimen organizado directamente relacionado con las drogas. Si no se cambia el enfoque a nivel mundial, para nuestro caso en América Latina, pues seguiremos viendo este tipo de situaciones. Colombia, el primer productor mundial de cocaína, porque Estados Unidos es la primera nación consumidora de esta droga. Y por distintas razones van, por ejemplo, naciones como Ecuador, donde se utilizan como medios de comunicación. O en Ecuador ya se está sembrando hoja de coca, también podría ser eso. En Ecuador ha habido cultivos de coca, pero son y han sido tradicionalmente de carácter marginal. Acá lo que se observaba eran laboratorios de procesamiento y sobre todo rutas de distribución. Lo que estamos viendo acá es una internacionalización y, si ustedes quieren, profesionalización del negocio del narcotráfico, donde bandas de Colombia y de México, sobre todo de gran calado, han logrado captar bandas nacionales que operan a nombre de ellos. Eso es cierto. Pero independientemente de esta realidad que es propia del mundo criminal, lo que nosotros tenemos en nuestros países es un fracaso de dos modelos que se han diseñado en contra del narcotráfico. El primero, el modelo de guerra. Tenemos bases instaladas en América Latina para supuestamente controlar lo que sucede. En las Galápagos, por ejemplo, se ha instalado una base que es antitécnica desde una consideración de carácter ambiental.
No es el tema del día de hoy, pero es como para que se tenga una idea, patrimonio mundial. Tú tienes una base que en realidad no está haciendo mucho para el control del narcotráfico. Y también tienes el enfoque de política criminal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se han llenado las cárceles de presos. Y eso ahonda el problema, evidentemente, de las masacres. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo coincido totalmente con lo que se mencionó. Repensar el enfoque de lo que está sucediendo. Quizás la solución no es construir más cárceles, sino construir más escuelas, mejor salud, mejor educación. Porque cuando uno hace el análisis de la población penitenciaria, al menos en el caso del Ecuador, tenemos que un 40% de esa población está entre lo que es 16 y 29 años, que es muy joven, y el otro 40 es de 29 a 40. ¿Qué te dice eso? ¿Qué tipo de educación tienen? Educación primaria. ¿Qué es o quiénes están en las cárceles? La gente pobre. Y el asunto es 1 más 1 es igual a 2. Si tú reduces la pobreza, y de hecho hay estudios que demuestran que, por ejemplo, los homicidios o crímenes violentos se reducen no donde hay más presencia policial necesariamente, pero sí donde hay más servicios públicos de calidad, educación, salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mejora la calidad de vida de la población y no tienen que verse abocados o captados a la criminalidad organizada, que obviamente es altamente tentadora y que es altamente violenta. Las decapitaciones que se mencionaban hace un rato, los asesinatos con excesiva violencia, tienen una misión, que es infundir el terror. Son tácticas, si ustedes quieren, de carácter terrorista desde un punto de vista técnico, porque independientemente de una visión ideológica, tiene una visión más bien de carácter económico, lo que están tratando de hacer es aterrorizar a la población. La pregunta es, ¿lo han logrado en el Ecuador, sí o no? Sí. Los homicidios de los que se hablaba al inicio del programa aluden a una cárcel que podríamos catalogar cárcel local, una cárcel pequeña. Las masacres de hace unos meses atrás eran lo que son cárceles regionales o megacárceles. Entonces, lo que estamos viendo, si ustedes quieren ver como el proceso, es que la violencia se está expandiendo cada vez más a lugares donde no solía llegar. Y yo quisiera hacer una precisión. Se mencionaba que los lugares del Ecuador que este rato tienen más homicidios son básicamente las ciudades grandes, específicamente Guayaquil. Lastimosamente no es el caso. Se está viendo mucho homicidio, sicariato en zonas, el día de hoy, por ejemplo, en Huaquillas, la zona que es frontera sur del Ecuador, frontera norte del Ecuador también, en provincias interiores de la costa como Los Ríos. Entonces lo que hay es también una ocultación por parte de los medios de prensa y del gobierno nacional aquí en el Ecuador de la verdadera magnitud de la violencia, porque claro, lo de las cárceles no se puede ocultar, es demasiado masivo, demasiado fuerte e inmediato. Pero los homicidios son constantes, diarios y generalizados a lo largo del país. Fenómenos, ciudades donde no se veía este tipo de violencia jamás, este rato se está normalizando la situación. Y ese, a mi juicio, es el riesgo más grande, que las personas asuman el estado de violencia como el estado natural, algo como lo que les está ocurriendo lastimosamente en México. Algo que sucede en México desde hace varios años, y aunque el presidente López Obrador se compromete en tratar de bajar esos niveles de violencia, es tan estructural, tan institucionalizado, que ha resultado realmente muy difícil, un tremendo desafío. Muy grave la situación en Ecuador. Ernesto, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto verles. Muchísimas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Paraguay, el asesinato del fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico ocurrido en Colombia apunta a un plan continental para cegar su vida, según las autoridades locales. En la investigación se involucra el FBI y la DEA. Ahora, ¿qué hechos investigaba Marcelo Pesci? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
En Noticia Paraguay, Marcelo Daniel Pecci, fiscal paraguayo, asesinado este martes en Colombia, tenía a su cargo la investigación de importantes casos de lavado de dinero y narcotráfico. Vamos a ver en qué consisten las pesquisas del alto funcionario especializado contra el crimen organizado en su nación. Los paraguayos se sienten consternados por el asesinato al fiscal contra el crimen organizado Marcelo Daniel Pecci por parte del sicariato en Colombia, específicamente en la isla de Barú, Cartagena. Este martes, cuando el funcionario se encontraba de luna de miel, este abogado, al servicio del Estado paraguayo, tenía a su cargo una larga lista de casos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y atentados, algunos en colaboración con las agencias estadounidenses, como el FBI y la DEA. La Procuraduría General de la Nación se pronunció respecto al asesinato. Pero tengan la certeza de que vamos a redoblar los esfuerzos para seguir luchando contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico. Esto en nombre de Marcelo y de todos los fiscales que día a día arriesgan su vida por el trabajo, por su lucha. Entre las investigaciones más emblemáticas se encuentran Operación A Ultranza Pi, considerada como el caso más grande de la historia del Paraguay, en contra del narcotráfico y lavado de dinero, que involucran a dos líderes criminales, como Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, y José Isfrán, un conocido político y pastor evangélico. El atentado en San Bernardino, ocurrido en enero, bajo el escenario de anfiteatro José Asunción Flores de la capital, donde murieron 2 personas y 5 resultaron heridas de las víctimas, fue asesinada la influencer Cristina Vita Aranda y quedó herido José Luis Bogado Quevedo, alias Cure, presunto narcotraficante con orden de aprehensión en Brasil. Otra de las investigaciones a cargo de Pecci es el asesinato del empresario Mauricio Schwarzman, de 52 años, que recibió 14 disparos frente a su casa en el barrio Jara de Asunción. Las pesquisas indican que presuntamente el crimen es un ajuste de cuentas por narcotráfico. A pesar de haber sido responsable de estos y otros casos contra criminales violentos, el fallecido fiscal no disfrutaba de una significativa custodia y protección pertinente para un funcionario de su envergadura. Por ahí va a comenzar precisamente el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Roque Orrego Orue, presidente de INESIP, investigador de la Universidad Nacional del Pilar, nos acompaña desde Asunción. Doctor Orrego, bienvenido a Noticias de Telesur, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia y gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Lo primero que muchos se preguntan y sin duda nos preguntamos es cómo un funcionario de tan alto nivel se va a Colombia, a una zona tan turística como Cartagena, y no tiene todo el esquema de seguridad necesario. Y allí también preguntarse, en Colombia tenían que saber, o por lo menos alguien del crimen organizado le seguía los pasos. Mire, realmente es la ausencia de protocolos de autoprotección en la justicia especializada, en las fiscalías encargadas de perseguir este tipo de hechos punibles, y es una falencia generalizada también la fragilidad de medios con que cuenta el Estado paraguayo para proteger a los miembros de esta justicia especializada. Ciertamente llama la atención el viaje del doctor Pecci. Las autoridades colombianas no fueron notificadas de su llegada, ni siquiera la embajada paraguaya sabía de tenía una notificación oficial de este viaje,
y no existe un protocolo a seguir que pueda exigirse a los fiscales hoy día, o no existen recomendaciones en este sentido estandarizadas a través de manuales, y eso es justamente un punto sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia estuvo reflexionando, y a partir de este hecho se aprontarán una serie de medidas para contar con estos protocolos. Y además hoy la Corte Suprema de Justicia resolvió llamar a una mesa interinstitucional en donde pueda analizarse de un modo más amplio las falencias del Estado paraguayo en la persecución de la delincuencia organizada. Y esto además deja en evidencia una cantidad de hechos y sin duda de preguntas de qué es lo que está pasando en Paraguay con respecto al crimen organizado. Le siguieron la pista, decían autoridades locales durante esta jornada en las distintas hipótesis, que esto apunta a un plan transnacional para asesinar al fiscal. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? ¿Qué hilos él estaba tocando para ser víctima del crimen organizado? En este momento, yo creo que habría apresurado la muerte del doctor Pecci, que lamentamos profundamente aquí en Paraguay, con un caso en particular. Además de darse esta forma, si se quiere llamar ingenua, de un viaje muy publicitado a través de redes, que pudo haber provocado alguna intervención decidida a último momento, también puede, y queda la hipótesis que es la que prima, de que la intervención del Estado paraguayo y de su sistema penal en estos últimos tiempos vino dando resultados en torno al crimen organizado, tocando estructuras gigantesco en un sector de la población, y estoy hablando no solamente de paraguayos, sino en toda América Latina, ya que esto nos revela esta característica del narcotráfico, que es un crimen esencialmente transnacional, ¿verdad? Entonces, hoy día, con la información que contamos, no podemos vincular un caso en particular con esta lamentable muerte. Lo que sí podemos decir es de que es una contribución la muerte de Pecci a una gobernanza criminal. ¿En qué sentido gobernanza criminal? Sabemos que este fenómeno se da por acciones delictivas, hechos de violencia que se ejercen de tal manera a provocar un comportamiento determinado en las autoridades encargadas del... Justamente esto que señalábamos, de que no existe una estructura suficiente para proteger a fiscales, a jueces, la justicia especializada, puede provocar un temor y un disciplinamiento en los actores claves en la lucha contra este tipo de delincuencia, y ese efecto, ese impacto, esa incidencia tal vez pudo haber sido uno de los motivos de la decisión de sesgar con la vida de este conciudadano nuestro. ¿Y qué expectativa, o mejor, qué posibilidad real hay de que el próximo fiscal realmente, o si hay un equipo de fiscales que investiguen todos los casos que ya adelantaba él? De hecho, existe una estructura en el Ministerio Público abocada al estudio de estos casos. Estos casos se llevan y se gerencian en forma colectiva a través de equipos con apoyo interdisciplinario. Estos equipos están instalados y seguirán trabajando. No puedo yo decir en qué tiempo se volverá a encontrar una persona con el perfil del doctor Pecci como para continuar apoyando como fiscal delegado estos trabajos, pero los trabajos no serán interrumpidos institucionalmente. Ciertamente creo yo de que este hecho, y me consta, impactó bastante, en forma bastante dura a toda la estructura de gobierno de la justicia especializada y del sector del Ministerio Público comprometido en la lucha contra estos hechos punibles.
paraguayo revela una fragilidad extraordinaria en todo este campo. Esa mesa interdisciplinaria e interinstitucional a la que llama la Corte Suprema de Justicia es central. Nosotros tenemos una alta corrupción pública, una alta corrupción que está naturalizada inclusive en muchos sectores, y ciertamente existe una red sumamente fortalecida en Paraguay que sirve como apoyo logístico a la venta de cocaína que viene de Colombia, que viene de Bolivia, que provoca una distorsión dentro del sistema democrático, inclusive con presencias de actores en sectores de poder. Entonces, la Policía Nacional está permeada por este fenómeno, el Ejército está permeado por este fenómeno, los poderes del Estado en general está permeado por este fenómeno de vinculación con la delincuencia organizada, y es un trabajo desafiante que nos provoca una profunda reflexión a todos quienes optamos por el Estado Social de Derecho y venimos acompañando el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Lo que sí puedo decir es que existen signos de compromiso tanto desde la sociedad civil como desde el Estado ante este hecho. La ciudadanía no quedó callada, la ciudadanía reaccionó, asumió su rol de exigencia por una parte, por otra parte vemos instituciones públicas con personas al mando que están llevando a cabo una reacción, pero una dificultad realmente representa un obstáculo muchas veces para la concreción de políticas públicas, es justamente la generalización y la naturalización de la corrupción. Pues ojalá que así sea, que este crimen no quede en la impunidad, porque además ha sido tremendamente doloroso la manera en que es asesinado el fiscal. No estaba cumpliendo ninguna de las funciones por las que él trabajaba como fiscal. Estaba en su luna de miel con su esposa embarazada, un caso realmente muy triste, pero detrás de eso se destapa una cantidad de hechos de los que en América Latina muy poco se habla. Doctor Roque, gracias por este análisis, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.